Con el Minuto de Dios, pues llevo vinculado hace más o menos 16 años. Empecé trabajando como profesor de tiempo completo, luego estaba de medio tiempo. Ahora realmente mi vinculación es muy baja porque soy profesor de planta en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y eso implicó que mis compromisos con el Minuto fueran, digamos, menores, mucho menores a lo que habían sido en otras épocas. Pero comento lo de que estoy trabajando en el Minuto de Dios hace mucho tiempo porque yo fui testigo de cuando arrancó Virtus, el proyecto Virtus en la Universidad Minuto de Dios. Eso hace ya un año, una cantidad de años importantísimos. Arrancó antes con un colega que era una persona que trabajaba, digamos, el tema virtual, pero fue un corto tiempo, como que fue Hernán Pazmiño. Y luego llegó el ingeniero Manuel Dávila, que fue quien lideró fuertemente el proyecto Virtus y empezó a meternos a un montón de gente en ese tema de lo virtual. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el diplomado de educación virtual, de ser estudiante virtual. ¿Qué era eso de ser estudiante virtual? Y qué, digamos, cuáles son las cosas que tienen que ver con ese tema de la virtualidad y de la educación virtual. Buena parte de lo que ustedes van a ver tiene que ver con el proyecto Virtus. Ahí nacieron mis inquietudes también y las de los diferentes grupos, y esas inquietudes han ido, digamos, desarrollándose y creciendo en términos no solamente de desarrollo, sino también de preguntas, de nuevas preguntas. Lo que yo quisiera decir en relación con este asunto de la educación virtual es que la hemos asumido todos como la mayoría de las cosas que vienen aparentemente sencillas y que digamos, endilgan nuevas responsabilidades al maestro. La educación virtual realmente tiene aspectos complejos que implican nuestros mayores esfuerzos y una reflexión profunda acerca de qué es eso y por qué vale la pena hacer eso y cómo actuamos nosotros en ese contexto. O sea, el tema de la educación virtual es un tema complejo. Y digo yo que hemos endilgado nuevas responsabilidades a los profesores porque, claro, el profesor de aula, tal y como yo estoy acá, ¿cierto?, tiene la responsabilidad de preparar un tema, de presentarlo aquí presencialmente, de desarrollar unas ciertas estrategias, de conversar con sus estudiantes, de hacer los procesos de evaluación, de hacer sus soportes, etcétera. Y digamos, allí, en términos generales, su tarea se empieza a cerrar. En el ámbito de la virtualidad no es así. La tarea es mayor, porque entonces no solamente tenemos los procesos de interacción con nuestros estudiantes, sino también ya tenemos inclusive que preparar cierto tipo de materiales, ¿sí? Y además ahora nos están pidiendo que además seamos diseñadores de los espacios. Es decir, no, pero eso está muy plano, eso ¿por qué así? Entonces tenemos que diseñar los foros, tenemos que diseñar los títulos, ya nos tuvimos que volver diseñadores gráficos, imagínense. Pero aparte de eso nos tenemos que poner, hacer unos duros en el tema de manejo de Moodle, ¿sí? Entonces, no, ¿y yo por qué tengo que saber Moodle? Sí, entonces toca saber Moodle. Pero aparte de eso, de que tengo que saber Moodle, tengo que tener un nuevo reconocimiento porque lo que yo aprendí en la universidad sobre pedagogía y didáctica tenía una orientación sobre otras lógicas y las lógicas cambiaron. Ahora las lógicas es que los modelos para educación virtual son un poco diferentes. Tienen la misma fuente teórica, pero a la hora de empezar a implementar, las cosas varían significativamente. Yo no digo que un poco, sino significativamente. Entonces las apuestas didácticas también son más importantes. Un solo ejemplo de eso es que, por ejemplo, cuando uno tiene un curso, voy a hacer el comparativo de lo presencial con lo virtual, cuando uno tiene un grupo de estudiantes presencial, pues entonces hay estudiantes que son tímidos y no participan, otros son muy activos y hay estudiantes que uno durante el semestre puede ser que no escuche mucho, inclusive que nunca escuche. De pronto un profesor más preocupado porque los estudiantes participen, etcétera. Buenas noches. Algunos profesores preocupados porque participen, etcétera. De pronto los forzan un poco a que hablen, ¿cierto? Pero puede ser que conozca uno muchas voces y otras no. En el ámbito virtual toca conocerlas todas. En el ámbito virtual hay que atender uno por uno. Entonces los criterios de 2 horas por clase no aplican para el ámbito virtual. No aplican para nada. O sea, si recuerdo hace unos 3 o 4 años con el tema de cátedra Minuto de Dios, un profesor me dijo, es que yo tengo 258 estudiantes. Yo le digo, uy, hermano, qué locura, ¿y usted cómo hace?
¿Cuántas horas tiene? Yo me puse a hacer cuentas de más o menos cuál es el cálculo de los estándares que tenemos, entre otras cosas, trabajados con el TEC de Monterrey y con la UOC de la Universidad Oberta de Cataluña, que han desarrollado ya una propuesta frente a eso. Y pues hombre, uno calcula para una actividad de interacción mínima de las básicas, uno se demora por estudiante 15 minutos. Ya hay unos estándares, mínima, en foro, discusión, etcétera. Entonces, claro, viene la contraparte, ¿no? Le pedimos al profesor de que, oiga, atienda a todos los estudiantes, mire que usted no les está respondiendo a todos. Pero si yo tengo 30 estudiantes y tengo tantos cursos, entonces empieza a haber una complejidad, no solamente de orden didáctico, pedagógico, sino administrativo. Y en donde nosotros también estamos jugándonos las de otras maneras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que, como nos ocurre a todos, que puede ser que uno tiene 40, 50, 60 estudiantes, tiene que evaluarlos a todos, le cogió a uno la noche, entonces uno empieza a repartir notas y empiezan las preguntas después, profe, ¿y usted por qué me puso esa nota? Y entonces uno se hace la misma pregunta, ¿y yo por qué le puse esa nota? Porque los volúmenes de trabajo son importantes. Mire, digo esto de manera descarnada, no con el ánimo. Mi tesis doctoral tiene que ver con el conocimiento didáctico de los profesores. Y pronto, muy pronto, cuando hace 5 años decidí mi tema de tesis doctoral, una de las cosas, uno de los aportes más bellos que me hizo Graciela Duques de Argentina, me dijo, mira, porque yo hice una alusión a los profesores, mis colegas y yo mismo, me dijo, mira, recuerda que todo lo que tú hagas en tu tesis tiene un compromiso ideológico. Oye, eso fue tan importante para mí, porque claro, cada cosa que decíamos, yo como venía investigando sobre profesores, sobre la labor del profesor, sobre lo que hacíamos, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, hay frases que decimos los que formamos profesores, tengo responsabilidad en la maestría en educación de la Universidad Distrital y en la de comunicación también, y uno oye decir a los colegas, no, es que trabajar con profesores, y son profesores, ¿sí? ¿Cuál es el problema de trabajar con profesores? ¿Usted ha trabajado con médicos? Igual, y con abogados lo mismo, y con comunicadores igual, somos seres humanos. Ah, bueno, que es que el profesor tiene una actitud crítica frente a lo que se le ofrece, sí, y eso a veces molesta. Pero eso además también posiciona el discurso del profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces fíjense cómo en todas estas dinámicas empiezan a confluir muchos factores, que tienen que ver con lo que hacemos y fundamentalmente con lo que somos. ¿Sí? ¿Qué somos? Somos profes y somos profesores que tienen unas ciertas condiciones, pero así como no es posible trasladar la propuesta presencial a una virtual como si trasladáramos contenidos y ¡tra! Allá está. Tampoco es posible trasladar a los profesores como sujetos activos de ese proceso ¡tra! Al ámbito virtual sin que haya un proceso. Y ahí todas las universidades, créanme, nacionales, hemos fallado. Todas. Y hemos tenido que hacer procesos. A Ricardo se le olvidó mencionar una cosa que estoy haciendo en este momento desde hace 2 años. Yo soy director del proyecto PAET, que es el proyecto académico transversal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sobre educación en tecnología. Y lo que hacemos son procesos de formación con maestros. Pero procesos de formación donde lo más importante no es el cacharro. Nos quitamos esa idea del instrumento como lo más importante. No, aquí el problema es cuál es el fuerte del maestro, lo didáctico pedagógico. Él es el que tiene que hacer el discurso didáctico y pedagógico. No tiene que ser experto en comunicación, en diseñar grafiquitas, en mirar cuál es el tipo de letra, en resolver el problema de Moodle, en hacer el desarrollo para ver cómo es que yo paso la nota de acá al sistema Génesis, allá es el sistema Cóndor, ¿sí? Y entonces uno hace un esfuerzo en el aula virtual, igual le toca pasar las notas allá a Génesis. Igual le toca a uno sufrir todas esas cosas y entonces uno tiene las notas acá y le toca pasar las notas acá, entonces a veces los estudiantes no entienden porque uno también no entiende. ¿Sí? Digamos que todas estas complejidades las estamos enfrentando en el país, en la región, y hay otros que ya las enfrentaron y estamos aprendiendo de ellos. ¿Sí? Hablamos de educación virtual, pero fíjense que ustedes tienen un esquema que es bimodal. ¿Sí? Que es que se encuentran el sábado. Todavía no estamos enfrentando la educación virtual, imagínense. Y con ese modelo,
puede ser que nosotros en la reflexión que hagamos, en este diálogo que vamos a hacer, nos encontremos con cosas que, oiga, si eso es en el bimodal que eventualmente nos encontramos cara a cara con los estudiantes, ¿cómo hacer cuando seamos totalmente virtuales? Bueno, pues este aprendizaje nos va a servir para ver cómo es que vamos a enfrentar eso. Bien, me gustaría que leyeran esto antes de yo decir alguna cosa. Eso asincrónico, bueno, cabe, pero me lo han corregido, me dicen que es diacrónico, que la manera de expresar. Pero asincrónico también se maneja. Sí. Fíjense que cuando hablamos de educación virtual volvemos a retomar lo que hacemos, digamos, en una perspectiva también presencial, pero aquí hay una cosa que cobra un valor fundamental, tanto en profesores como en estudiantes, digamos los sujetos más activos de este proceso, es el tema de la autonomía. El tema de la autonomía es una cosa, entonces todo el mundo dice, no, nosotros somos autónomos, nosotros somos una sociedad heterónoma. ¿Sí? Si a nosotros no nos cuidan, no reaccionamos bien a eso. Es fuerte, somos una sociedad heterónoma, pero no nuestra sociedad Colombia, no, la sociedad de la región. Hay realmente muy pocas culturas, ¿sí?, reconocidas por lo menos en las investigaciones socioantropológicas que tienen un avance significativo en el tema de la autonomía. ¿Sí? No sé si ustedes han leído algo sobre el vidrio roto, la investigación que hicieron en Nueva York, para ver cuáles son los niveles de autonomía y cómo la gente se comporta de cierta manera. Pues la investigación lo que arroja es que cuando uno hace, el otro hace, y si uno bota basura, todos los demás botan basura. Si llegamos a un sitio donde hay un papel, van a haber 10 papeles en 15, 20 minutos. ¿Sí? Entonces es una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Porque no me autodetermino. Y eso pasa cuando estamos haciendo procesos personales académicos. Es muy fuerte. O sea, siéntese a trabajar a las 8 de la noche, cuando de pronto, digamos, voy a ponérsela bien dura, recién casado, ¿sí? Llega tarde de trabajar, está muy enamorado de su esposa o de su esposo, llegó con hambre y dice, ven amor, comamos, no sé qué, arrúnchate un poquito. Yo escojo arruncharme. No sé ustedes, pero yo escojo arruncharme, ¿cierto? Y piensen en los estudiantes, ¿Qué escoge el estudiante? Ver qué, hacer qué, y en el mismo computador, porque en el estudiante, antes el estudiante, nosotros como estudiantes, yo siendo profesor de bachillerato, entonces llegaban las mamás y decían, pero tan raro profesor, yo era director de grupo de 10º, 11, y entonces llegaban, pero tan raro profesor, es que ella perdió matemáticas, pero usted la viera, todas las tardes ella se sienta a estudiar, pues ella se sienta, que estudie. Y entonces uno empieza a analizar, habla con ellos de cómo son sus hábitos de estudio, y pues obvio, o sea, ¿cuál estudio? Entonces cuando el papá ve ahora al niño en el computador, pues el niño no está haciendo nada académico, pues está mirando redes sociales, está participando en juegos en línea, está haciendo, y cuando el papá sube, ¡prum!, pone la pantalla de la lectura. O sea, es una cosa sencillísima, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Y claro, ¿por qué hacemos eso? Pues porque es lo que nos gusta hacer. Mire, en una experiencia de investigación que hicimos en Castilla la Nueva, los profesores, fue la primera experiencia 1 a 1 que hicimos, pues estábamos muy preocupados porque los niños, claro, computadores, internet, estaba hablando del año 2000, del 2002 hacia acá, pues eso es maravilloso. Los niños van a aprender más con los computadores, y efectivamente los niños aprendieron más, pero aprendieron más otras cosas diferentes a lo que el currículo planteaba. No aprendieron más matemáticas, ni más lenguaje, ni nada de eso aprendieron. ¿Sí? Aprendieron a buscar, a hacer ciertas... Los niños allá en Castilla, que eso es Castilla Meta, decían, uy, consultémosle a Dios Google. De ahí fue que salió a mi cabeza lo de Dios Google. Otros decían al señor Google. Sí, como, wow, él tiene todas las respuestas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esto nos determina como seres humanos, como sujetos lúdicos, que necesitamos reposo, descanso, ocio, etc. Entonces, cuando uno oye en la radio que dice, no tiene tiempo, hágase un curso virtual, y yo me cojo la cabeza, no, si no tiene tiempo en la vida, se meta a un curso virtual, porque en un curso presencial usted sabe que va el sábado y ya.
Hace una maestría que tiene el sábado y usted se lleva las tareas y verá cómo se organiza, pero usted ya sabe qué tiene que hacer. En el curso virtual usted nunca sabe cuándo termina, sabe cuándo empieza. Bueno, ni siquiera sabe cuándo empieza, porque como usted es el que decide cuándo empieza, cuándo se sienta, y es más grave todavía. Entonces, si yo sé que termino el sábado, se cierra el módulo a las 3 de la tarde, es posible que esté empezando el sábado a las 11 de la mañana a hacer todo el módulo que está planeado para 40 horas. ¿Ustedes hicieron cursos de inglés a través del SENA? ¿Alguna vez hicieron alguna cosa virtual? Yo por prueba para probar Blackboard y toda, y me encarreté con el curso de inglés porque me pareció chévere. Pero yo sufrí, no se imaginan, claro, como ya me encarreté y quería, y ya había pasado el primer módulo y todo, porque claro, se me pasó el tiempo, ríanse, claro, es que por más de que tú te esfuerces, claro, yo vi las actividades del 100% y yo dije, no, este fin de semana las saco, no saqué ni el 30% de las actividades, porque estaba programado, mire, por más de que me gasté todo el sábado, todo el domingo, me dieron las 6 de la tarde y renuncié, dije, no alcanzo. Se cerró el módulo el lunes y lo perdí, como el cuarto nivel que iba ya, lo perdí, no tuve alternativa. O sea, a pesar de que ya tenía una experiencia, y ahí vuelve a aparecer el tema de la autonomía, pero además también vuelve a aparecer nuestra condición humana, que necesitamos descanso, que necesitamos ciertas cosas, y a veces pues uno tiene que escoger, o sea, salud mental, salud física, bienestar, y ya. Entonces, ¿cómo vamos a jugar en eso? Además, porque es que nos hablan de educación virtual, pero en ciertos lugares le piden educación virtual, pero aquí, siéntese ahí, lo veo. En el computador de acá, y el computador es viejito, no funciona bien, Colombia es uno de los 4 países que tiene ley de teletrabajo, y nosotros no hemos aprovechado eso. Vaya, trabaja en su casa, tengamos un voto de confianza. Usted tiene que responder con esto y con eso. Lo que pasa es que esto y esto no está definido. ¿Sí me hago entender? Entonces nos dijeron que el tema eran horas, y no son horas. Es atención a los estudiantes, que de eso vamos a hablar un poco más en el modelo. Es como yo le respondo, ¿cómo no termino un módulo? Y el estudiante me dice, mire, inclusive sin terminarlo, el estudiante pasa aquí, pero pasa en muchos lugares. Conozco estudiantes que hacen nuestros procesos de formación acá y dicen, en estos días hablé con un estudiante y me dijo, mire, a mí el profesor me puso una nota, pero yo no tengo ni idea por qué me la puso. Yo le mandé un posgrado, no me hizo ningún comentario, nada. Y yo le dije, pues escríbele, pregúntale. Digo, yo le he escrito, le voy a volver a escribir, inténtalo, hay que hacerlo, ¿no? Pasa también con nosotros en la distrital, pasa en los lugares donde hay este tipo de formaciones. Inclusive ya hay unos criterios que llamábamos el tiempo de respuesta, ¿sí? Ahí en el TEC de Monterrey hay diseñadas unas estructuras en donde el profesor tiene un límite de respuesta. También el SENA la implementó con base en lo del TEC de Monterrey. Los profesores tienen un tiempo de respuesta. Vea, tengo unos estudiantes míos de la especialización en tecnología, en educación en tecnología, son tutores del SENA, y una profesora me contaba pues que se gana como 3.400.000 pesos, pero cuando yo dije, oiga, buenísimo, están pagando bien el SENA. Cuando me contó cómo era, cuántos cursos tenía y cómo le tocaba, decía, mira, yo me siento seriamente a las 7 de la mañana, mis hijos se van, yo hago lo que puedo, 7 de la mañana, y son las 7 de la noche y no he terminado, para poderme ganar esa plata, porque me toca, porque hay unas ciertas normas de atención a los estudiantes y en lo que se tiene que responder y lo que se tiene que hacer con cada uno, y eso, digamos, ha estructurado unas lógicas, ¿sí? Unas lógicas que pueden ser muy peligrosas para quienes somos. Por eso es muy importante participar en la construcción de los modelos y decir, bueno, esto podría ser, esto no podría ser, ¿sí? En estructuras como estas, que además en estas estructuras nos preciamos de ser humanistas y todas estas cosas, entonces hay que mirar eso, pero hay que mirarlo también desde la perspectiva del profesional, profesor, venga de donde venga, ingeniero, abogado, ¿sí? Que decide ser profesor. Aquí también hay unas estructuras sobre las cuales hay que trabajar. Bien, sobre esto entonces sigo adelante. Y entonces aquí yo coloqué, en el modelo de educación virtual, digamos, hay unos actores, o más bien unos componentes. El componente antropológico, el componente de aprendizaje, el componente de conocimiento, el componente metodológico, clave, súper clave. Y yo he incorporado un elemento en el modelo que estamos estructurando, que es el componente del conocimiento didáctico tecnológico que tiene el profesor.
Cuando nos metemos en este ambiente, resulta que no es suficiente el conocimiento tecnológico, sino hay que tener también una aproximación muy importante al conocimiento tecnológico. No solamente instrumental, y en eso quiero insistir, no solamente cómo se hace esto, sino cuáles son las lógicas de fondo que hay cuando manejamos cierto tipo de herramientas. Y esas lógicas siempre asociadas a nuestra idea didáctica, a nuestra postura didáctica, a lo que queremos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son conductistas? Por favor, alcen la mano. Siempre pasa. Gracias, profesor. Gracias. ¿Cuántos son constructivistas? Ay, sin miedo, sin miedo. ¿Cuántos son cognitivistas? ¿Eclépticos? Muy bien, claro. El eclecticismo nos resuelve todo. Si no, yo le hago a todo, yo le hago a todo. Muy bien. Dime. Decir que uno solamente está trabajando bajo una mirada, un modelo, pues yo no sé, en lo personal no me podría ubicar en ninguno, porque a veces me toca hasta pedagogía negra aplicar. ¿Sí? Sí, en serio. Sí, de verdad, en serio. Pilas. Ese no puede ser racista. En otros contextos este man se puede meter en líos graves. No más con decir la palabra negro. Pero mira, lo que yo creo, y te agradezco mucho tu intervención, se me olvidó decirles que me pueden interrumpir cuando quieran. Sí, pueden decir cuando quieran, profe, quiero decirle, me dicen lo que quieran. No hay ningún problema, esa es la idea. Pero agradezco mucho tu intervención. Yo entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo es tu nombre, profe? Miguel, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el deseable? ¿Ser conductista o ser constructivista? El deseable de ustedes es ser, ¿cuál es? El que tenga el deseable de ser conductista, por favor, alce la mano. El que tenga el deseable de ser constructivista, levante la mano. Los que no, por favor, me dicen cuál es tu deseable, si se puede saber. Miguel, ¿cuál es tu deseable ahí? ¿Cómo? ¿Cuál? Romantísimo. Bueno, esa es una salida interesantísima, fíjate. Desde esa perspectiva teórica uno también se puede acoger a ciertas cosas, ¿sí? Ya miramos, porque claro, de fondo aquí lo que hay también es una discusión de orden epistemológico, ¿ves? Que me parece muy interesante. Dime, profe Miguel. Yo quisiera más bien determinarme como un tutor o un docente humanista, en donde entendiendo, digamos, el contexto de donde se habla del humanismo, uno dice, así como tú lo estás planteando, uno tiene necesidades, uno también tiene dificultades, el estudiante las tiene. Y a veces uno tiene que romper la regla, y de hecho todos la rompemos en más de una ocasión, cuando, por ejemplo, un estudiante no te presenta, por ejemplo, una actividad a una determinada hora, en una determinada fecha, pero te llega la tutoría hecho un mar de lágrimas y te dice, mira, no te pude presentar la actividad por esto, aquello y lo otro. ¿Tú qué haces? O sea, o te quedas con la regla y lo rajas, perdóname la expresión, o de pronto le das la opción, entendiendo su situación, ¿cierto? Y permites que el estudiante de alguna manera te presente la actividad o qué sé yo. Pero luego entonces se posicionan las ciencias sociales por todo el desarrollo que ya todos reconocemos, y entonces ahora hablar de lo cuantitativo en el ámbito de las ciencias sociales, ¿qué es eso? Pero bueno, eso hace por ahí unos 5 o 6 años, y ahora reconocemos que los métodos combinados son excelentes, porque necesito dar datos y necesito utilizar cierto tipo de metodologías que me puedan dar ciertos vestigios, y hacer análisis cualitativo de eso es fantástico. Entonces lo mismo pasa con lo pedagógico, ¿sí? Lo que tú decías, Miguel, hay momentos, y reconocemos, o sea, hay niños que por su desarrollo, usted no se ponga a construir conocimiento, y hablemos de nosotros los niños que manejamos, y que si el semáforo no estuviera, y si no se pone en rojo, pues hermano, la gente sigue y no respeta a nadie. Es más, hay gente que con todo y el rojo se pasa. Sí. Entonces todos criticamos el conductismo, pero nos regimos por las reglas del conductismo. Si no, esta sociedad no funcionaría. No se puede uno poner a razonar sobre, bueno, hagamos una reflexión acerca de por qué tú no le das el pase al señor del taxi que siempre se quiere pasar de primeras. ¿Por qué ya te cansaste de darle la vida al taxista? Entonces tú también te vuelves como, yo me quiero pasar también de primeras. Si no está el semáforo que no regula, nos fregamos. Cuando Mocus, yo recuerdo Mocus, hizo un artículo en el año por allá 84 sobre Taylor y toda la postura tayloriana.
criticando todo eso y la postura gringa y todo, y él era profesor nuestro en la Nacional y todos, ¡a la lucha, compañero! Entonces amábamos a Mocus en esa época, ¿no? Y luego cuando el tipo sube de secretario de Educación, implementó toda la estructura tayloriana, era impresionante, yo decía, pero fue como si hubiera cogido el manual de Taylor y hubiera seguido tiempos y movimientos. Sacó la Secretaría de Educación del 10º piso donde uno iba y no encontraba uno nada, siempre encontraba el saco del funcionario ahí. ¿Que dónde está el funcionario? Ay, por ahí está. Nunca estaba el funcionario. Cuando uno tenía que ir a buscar los desprendibles de pago en esas cajitas, que nunca lo encontraba. Si a uno le llegaba a perder un desprendible de pago, ese mes no tendría ni servicio de salud ni nada porque era terrible. ¿Sí? Y entonces el tipo puso en la Secretaría de Educación, mire lo que son los modelos pedagógicos, mire si esto tiene aplicación, yo le digo a mis estudiantes cuando hablo de modelos pedagógicos, la vida práctica se vive con los modelos pedagógicos, de modo como aprendemos, como interactuamos. Y entonces resulta que el tipo hace en la Secretaría de Educación los escritorios, ¿no? Tal y como plantea Taylor, en la regulación del de al lado, tiempos y movimientos, el de al lado se para y se va. Pero además se va diciéndole al otro, porque como están trabajando juntos y comparten, digamos, ciertas responsabilidades, que ese es otro tema del planteamiento tayloriano, se va a decir, ya vengo, voy al baño. Se demora 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y cuando llega le dice al de al lado, oiga, pero está malito, ¿no? ¿Por qué se demoró 40 minutos? Regulación del par. ¿Sí? Pero además el jefe está ahí, la oficina ya no es cerrada, tú ves al jefe, pero él tiene un cierto nivel de privacidad, pero él puede ver a todos. Todo es horizontal. Cuando estuvo Cecilia María en la Secretaría de Educación, puso a un grupo de profesionales a mirar usted, y el argumento era el siguiente, no es que queremos, usted como está como muy recargada de trabajo, porque tiene que responder a demasiadas cosas, entonces ¿cuánto se demora respondiendo correos? ¿Cuánto se demora haciendo llamadas? Hicieron un estudio, midieron los colegios, nosotros no sabíamos cuántos colegios teníamos, ni cuál era el área construida de los colegios, nada, eso fue una cosa tan buena como mala, ¿sí? Pero lo cierto es que eso funcionó, y eso funciona en sociedades. Mire, ese policía ahí de cartón, funciona. Funciona. Mi experiencia. Yo me las doy de autónomo. Y les voy a contar mi autonomía hasta dónde va. ¿Sí? Yo estoy asesorando Meta Digital. ¿Sí? La autonomía va hasta cuando a uno nadie lo vigila. Entonces, es muy fuerte. De verdad, es que es una cosa que nos determina y sobre lo cual uno tiene que hacer una permanente reflexión. Porque cuando uno incursiona en procesos de formación, pero en formación no solamente como estudiante, sino como profesor, el tema de la autonomía es un tema fuerte, duro. Entonces, miren, voy para Villavicencio. Y me hago, ustedes conocen la vía Villavicencio, tan buena, tan chévere, pero siempre hay trancón, siempre demora. Usted para irse bien por esa vía, le tocaba muy temprano, siempre muy temprano, 4 de la mañana, y usted le rinde. La gente, yo no sé, hay gente que dice, no, aquí a Villavicencio 50 minutos. No sé en qué planeta y cómo hacen. Uno se demora 1 hora, razonablemente, si está bien y todo, 1 hora de túnel a túnel. ¿Sí conocen ustedes esa vía? Bueno, yo la recorrí por muchos meses, por casi 4 años, yendo muy seguido. Y entonces en una de esas me tocó una tractomula después del peaje. Y yo, y por fin una recta. Pero es que además el otro tema es que la vía Villavicencio casi toda es doble línea amarilla. ¿Qué significa eso? Que usted no, mire, dice claramente, usted sabe de normas de tránsito, usted no puede adelantar, punto. Punto, usted no puede adelantar, haga caso. No es cuestionable. Como el semáforo en rojo, no pase. ¿Sí? Yo veo, me asomo un poquito y desocupado. No había nada. La tractomula cayó, no, nos tocó. Y voy pasando la tractomula, claro, detrás de la tractomula yo no vi al policía que había adelante. Voy pasando la tractomula cuando veo el policía, yo, oh, por Dios, frené y me metí, yo, ¡guau! Me van a partir, carajo. Policía de cartón. Policía de cartón, era un cartón puesto así. Yo no, lo habían puesto, yo iba seguido, pero ese no lo conocía, lo habían puesto recientemente. Sí, parecen de verdad, y es claro, yo me asusté a la distancia, yo vi un policía, yo, y así con ese vaino verde y todo, claro, se veía el policía. Cuando yo me hago detrás de la tractomula y veo al policía de cartón, me dio rabia conmigo, no porque yo no fuera capaz de ser autónomo, sino porque me dejé engañar. ¿Ah? Ay, tan bobo, porque, ¿sí? ¿Sí ven? Como cuando a uno se le colan en la fila y uno se pone bravo porque como que yo, ¿por qué no me cuelo tan bien? Me pongo bravo. ¿Por qué no actúo como los demás?
¿Por qué no me llevo el celular del otro? ¿Ah? Miren, eso es una cosa fuerte. Eso es una cosa fuerte. Yo en una semana, en solamente una semana, me pasó una cosa, eso pasó la semana antepasada. A mi hija le robaron el celular la semana pasada. En la semana antepasada me encontré 2 BlackBerry en días diferentes. Estaba dictando una charla en la Universidad Libre, en la maestría en educación, y entonces la gente salió a un descansito, ahí como un toldito para tomar tinto, se entraron, y yo no, como yo acabo de llegar y toda la cosa, no alcancé a tomar tinto, entonces estaban ahí en una actividad, yo me salí por el tinto y cuando estaba tomándome hice una máquina de tinto, el BlackBerry estaba en la mesa, yo lo cogí, entré y pregunté, ¿quién es esto? De nadie. Llamó a alguien a los 5 minutos, dijo, ay, qué pena, sí, mira, estoy en tal salón, tal, llegó un muchacho, se lo entregué y chao. Los profesores, uy, profe, bueno, es que yo lo hubiera devuelto en cualquier circunstancia. 2 días después, eso fue la charla fue un domingo, 2 días después, martes, estaba en la distrital y me encuentro igual enfrente de la distrital un BlackBerry, enfrente de, creo que ahí queda Caracol, un canal de eso, yo no sé, un noticiero de eso. Y entonces me encontré el BlackBerry, iba con 2 compañeros y un muchacho que estaba enfrente dijo, eso debe ser de alguien de acá. Pero pues el muchacho no me brindó como confianza, como que me sentí un poco... Entonces yo dije, no, guardémoslo y nos tendrán que llamar. Nos fuimos, almorzamos en la Macarena, no sé qué, y nunca llamó. Entonces ya nos dimos cuenta con mis 2 compañeros, una colega y un colega, quién era el dueño del celular. Entonces le marcamos. Adivine qué pasó. No tenía minutos. Entonces yo decía, uy, yo tengo que ponerle minutos siempre a mi celular porque si se me pierde y me quieren llamar, no pueden. Sí, bueno, lo cierto, resumen es que fui hasta allá, hasta el sitio, vimos cuál es el señor y se lo entregamos. Y eso yo se lo conté a mi hija es una niña, es una chinita chiquita. Y resulta que el viernes que se le perdió el celular, y ella ya sabía mi relato de los celulares, dijo, ¿te das cuenta, papi? Uno no puede actuar bien. Fíjate tú, devolviste los 2 celulares y a mí me robaron mi celular, que es de no sé qué. Y empezó a contarme todas las características técnicas y cuánto costaba. Yo le dije, mami, pero ¿cómo te vas a maltratar con eso? O sea, tú eres tú. No puedes actuar como los demás. Empieza a pensar en eso. Pero claro, es que los muchachos tienen demasiadas fuentes de información. Y ya, digamos, la credibilidad del maestro, de los padres frente a otras redes, está seriamente cuestionada. Bueno, paro ahí mis ejemplos, sigo adelante en relación con esto. Mire, la esencia de la persona que se constituye dinámicamente en las interacciones con los otros. Somos a través de los otros, nos reconocemos a través de los otros, nos constituimos a través del otro. ¿Sí? Y entonces, cuando yo soy profesor, tutor, y no tengo una buena interacción con mis estudiantes, ahí algo está pasando. Para que lo pensemos, son puntos de reflexión que vamos a abordar después y a construir la manera de hacerlo, pero en todos los frentes, porque es que es muy chévere endilgarle toda la responsabilidad al profesor, ¿sí? O sea, no, es que el profesor, es que ustedes no interactúan, ustedes no dicen, pero no dicen cuántas horas tienes, cuántos estudiantes tienes, cómo te toca, qué carga tienes, cómo es la cosa, ¿sí? Entonces hay que mirarlo en todos los frentes razonablemente, ¿sí? De una manera también inteligente, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cuando quieran interrumpirme lo pueden hacer, no se preocupen. ¿Sí? Y entonces, eso hace que nosotros construyamos comunidad. ¿Sí? Entonces cuando dice uno, es que entremos en comunión, ¿qué es entrar en comunión? ¿Qué es eso? Eso es muy religioso, ¿cierto? Pero uno entra en comunión cuando se toma un traguito con sus amigos. De la misma botella, todos tomamos un whiskycito. Entramos en comunión, compartiendo algo, o comiendo algo, o compartiendo temas. ¿Sí? Muy bien, los foros. Pero mira, a veces, el comentario que hacía Miguel me parece muy importante. No solamente presencialmente. Nuestros estudiantes expresan en este momento, por las condiciones que tienen, expresan más fácilmente a través de la red que personalmente. Y entonces, por ejemplo, a mí me sorprende, lo digo por experiencias personales, me sorprende lo que implica una interacción a través de un chat con alguna persona que tiene esa condición, que cuando estamos personalmente, ahí me la sueltan toda, me dicen una cantidad de cosas, y eso mismo pasa entre ellos, y peligrosamente pasa con muchachos jóvenes y otros adultos que se aprovechan de eso, porque ellos sueltan toda la información, es impresionante, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros también un reto y una oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos de otra cultura. Yo por lo menos soy de la generación del abrazo, de me encuentro contigo y cuéntame tu problema, yo te cuento.
y yo hablo contigo. Y tú, si tú, por ejemplo, me dices, no, es que te quiero contar, casi que le digo, oye, ¿por qué nos encontramos y nos tomamos un café? Eso es lo primero que uno dice, por lo menos yo lo decía antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo prefiero, si tú me dices, no, es que te quería comentar algo, si tú le dices al estudiante, listo, coméntame, impresionante. Tú vieras. Bueno, ustedes lo han visto, lo saben. Yo no tengo, creo que lo han vivido personalmente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las interacciones en ese tema de cómo hacemos comunidad cambian. Ahora, ojo, yo quiero ser, digamos, franco en una cosa, y es que no creo mucho en que ellos vengan con el chip incorporado. Solo ellos. Todos nosotros venimos con el chip incorporado. Todos. Posiblemente el contacto cercano con cierto tipo de dispositivos, por ejemplo, yo soy malo para jugar fútbol con mi hijo, pero en básquetbol le gano. Porque básquetbol son solamente 2 controles, ¿cierto? Bueno, no sé. Pero cuando hicimos, pongo nuevamente ejemplo de la experiencia de Castilla, los niños en el campo nunca han tenido contacto con computadores ni nada, profesores, adultos, mamás, papás, y todos tuvieron las mismas dificultades. Y todos aprendieron, es más, me atrevo a decir, por la experiencia de algunos adultos, por, digamos, el tema de la autonomía, aprendieron más fácilmente las personas mayores que los niños. Entonces, eso de que no, que los nativos y los... Bueno, chévere, esos son clichés chéveres, dime. Sergio, de repente pudo haber sido el interés de los adultos, porque es que cuando tú dices que no... De repente pudo haber sido el interés que pusieron los adultos en los aprendizajes. Cuando tú dices que no crees mucho lo que dicen del chip que viene con los niños, sí hay otras habilidades. Digamos, tú lo dijiste, nos centramos frente a un equipo y de repente somos menos habilidosos y sí tenemos el mismo chip, pero no tuvimos la misma interacción con esas De acuerdo. Lo mismo que pasa cuando uno va al campo. ¿Sí? ¿Ves? O sea, por ejemplo, el niño que va al campo y el niño del campo, eso se sube al caballo, eso brinca. Mis hijos, alguna vez que fuimos, y había un niño de 12 años, eso se levantaba por detrás del caballo, subía y todos, ¡oh! Y montaba a caballo y bajaba y hacía. Pero ese niño en la ciudad, pónmelo con estos dispositivos. Claro, mira, yo hacía la comparación de un niño de 1 año y medio que está en una vereda en Cota y un niño de un apartamento aquí en Bogotá. Entonces tú ves eso. El niño es muy habilidoso, el del campo, el de la vereda, en subir, en trepar, en arrastrarse. Todas estas habilidades se ven en el niño porque ese es su medio. Si tú le pones eso al niño de acá a Bogotá, de repente tiene problemas motores, digámoslo así. Pero si tú le pones ese dispositivo o ese iPad o al niño del campo, también va a tener una dificultad, porque tampoco ha tenido esa... Muy bien, perfecto. O sea, quiero aclarar que el chip incorporado es escrito por 2 colegas amiguísimos míos que quiero mucho, Rocío Rueda y Antonio Quintana, que son colegas. Rocío de la Distrital, ella es el doctorado, y Antonio, que es colega mío del grupo de investigación de IACTEC. Y pues esta crítica yo se la he hecho porque está bien como cliché, además eso vende, ¿no? Pero yo no creo mucho en que, digamos, las condiciones, es que a mí me parece, y aquí quiero hacer un paréntesis, y es cómo entendemos a las personas adultas y a las personas mayores, ¿sí? Y es que en nuestra sociedad eso está seriamente satanizado. Mire, les voy a colocar un ejemplo. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Barcelona en la UOC con Begoña Grosalbá, fue mi directora, y nosotros salimos, nos tocó muy duro, trabajábamos mucho, ¿sí? Y como pues fuimos en una época en donde anochecía como a las 9 de la noche, de la tarde era todavía, entonces salíamos a las 6 rendidos, pero alcanzábamos a hacer cosas a las 6, o sea, a estar en la playa, a hacer cosas. Y un día de esos estábamos así como de paseo y nosotros no sabíamos tomar el autobús para donde íbamos, y ya íbamos caminando, íbamos un grupo íbamos 4 personas. Entonces le preguntamos a la señora, oye, discúlpanos, ¿dónde? Era una señora mayor, pero nosotros, pues ella estaba haciendo como ejercicio, iba en tenis. Y perdona, ¿dónde qué? Digo, síganme, yo voy para allá, no sé qué. Y ella iba con una marcha, pero así, a un paso, pero bravo. Y nosotros ahí con las maletas parecíamos pollitos al lado de la señora. Y entonces yo soy muy charlatán, ¿no? Le dije, oye, y tú eres de acá, sí, y no sé qué. Y ella hablaba, pero yo empecé a molestar, yo tomo mucho el pelo. Entonces yo le dije a mis compañeros, hablémosle, porque si no nos va a llegar con la lengua fuera hasta allá para que detenga un poco su paso, ¿no? Y nos fuimos a hablar. Mira, tenía 90 años la señora, no era carreta, ¿sí? 90 años, hablándome con toda la tranquilidad. Pero lo que nos toteamos de la risa, le decíamos, mira, nuestra cultura es otra cosa. La señora llegó al punto, dijo, allá tomo el autobús. Llegamos a una plazoletica y eso fue como empezando mi pasantía, porque realmente pude ser testigo de que eso es muy común,
¿sí? Muchas personas mayores, pero con una valoración de ser mayor diferente. No, lo que pasa es que yo me quedo acá porque me voy a ir con mi novio. Nosotros pensamos que me estaba tomando el café, nos reímos. Nos reímos con tu novio. Sí, claro, yo tengo novio. Y mire, y ahí están los otros amigos y no sé qué. Todos como aterrados, como, claro, porque nosotros ese chip lo tenemos puesto. El chip de que si uno ya llega a cierta edad, entonces no puede tener novio, y la mamá ya mayor tampoco puede tener, no puede hacer ciertas cosas, y a eso lo trasladamos, trasládenlo al tema de aprendizajes, trasládenlo al tema de experiencias, trasládenlo al tema del trabajo, y imagínense, eso es una cosa terrible, porque quien tiene la experiencia, pues la relegamos rápidamente. Bueno, al escucharte un poco me haces pensar de cómo construimos significados, por ejemplo, en relación a la niñez o a la adultez, ¿cierto? Entonces eso hace parte como un poco de la cultura, de que lo que hemos venido pensando acerca de la vejez, de los adultos mayores, y me hace recordar, por ejemplo, hace poco una amiga mía publicó en Facebook como una foto de una ancianita, o sea, de una persona muy mayor. ¿La de la gimnasta, la linda, la que es sexy o cuál? ¿Sí vieron la que publicaron recientemente? Sí. Que ella es muy sexy, tiene como 65 años y tiene un cuerpo envidiable. Bueno, ese es otro ejemplo, hermano. Ese es otro ejemplo que, mire, mi mamá tiene 89 años, dice, yo esa señora la he visto actuar desde cuando tenía como 15 años, esa señora es mayor que yo, dice mi mamá, para Dios. Mi mamá tiene 89 años, claro, ella me imagino que la vio cuando estaba jovencita y todo, pero Amparo pues tampoco tiene 80 años, pero ya más de 70 yo sí creo que tiene, ¿cierto? Por ahí 70, 68 de tener Amparito. Bueno, pero entonces ella al mencionar esa foto en Facebook hacía como la ilusión de cómo ella percibía a esa señora como muy coherente, muy lúcida, pero y hacía como que en algún momento yo me sentí molesta cuando lo leí porque decía como hasta se ríe, hasta juega, hasta no sé qué. Imagínate. Y yo le dije, siento que estás hablando de un fenómeno. Sí, es lo mismo que pasa con los niños cuando peyorativamente, como en el cuento de Mafalda, ¿no? Sí. Que hacen el anuncio de una lavadora y dice, hasta un niño la puede usar, y dice Mafalda, ponen de ejemplo al niño para decir que cualquier idiota la puede usar. Algo así, sí, o sea, una cosa muy fuerte. De todas formas, sí hay que repensar la forma en que incluso uno puede concebir la infancia, la adolescencia, la niñez, las diferentes etapas de los ciclos. ¿Por qué crees que es importante ese tema en la educación virtual? ¿Por qué crees que lo mencioné? Bueno, por ejemplo, en ese momento yo recordaba cómo habían cursos para aprender una segunda lengua específicos para personas, digamos, de adultos mayores o para aprender sistemas. Sí, entonces yo pensaba ahorita en mi papá cuando intentando abrir el Facebook, yo decía, eso es todo un tema, hay que aterrizarlo si bien es cierto, digamos como a la realidad, acorde con una edad cronológica, pero no, por eso no tendríamos que sesgar que todos los adultos mayores, no sé, tienen como... Claro, pero ¿por qué crees que es importante ese tema de las edades? Tú pusiste otro tema que es muy importante que es la niñez. ¿Por qué crees que yo incluí el tema de las edades y por qué? Porque si conocemos los procesos de desarrollo de esas diferentes edades, podemos ser como más asertivos en relación a las estrategias metodológicas, por ejemplo, que utilizan. Por un lado, pero por otro lado que en lo virtual, ¿sí? Cualquiera es. Y es tan valioso, nos tenemos que desmontar de ciertos mitos, de que no, esta persona es mayor y entonces yo lo trato de otra manera. No, sí. Miren, con respeto igual a todo el mundo. Sí, jóvenes, mayores, pero además no siempre sabemos, a veces empezamos a interactuar y posiblemente el primer profesor que tuvo le preguntó, bueno, ¿quién eres? Y hace el tema social, pero por allá en el segundo o tercer semestre ya nadie pregunta eso, sino entran de una vez en materia. Y de pronto tú estás interactuando con una persona de 70 años, ¿sí? Y no hay ningún problema, nada. Tenemos que desmontarnos también de, digamos, un poco de eso. Entonces aquí hablamos del docente, en términos de lo que sería el proceso virtual, pero también de lo que somos, ¿no? ¿Cómo acompañamos? Fíjense que aquí no hablamos, en estos procesos no hablamos tanto de... se ha utilizado mucho una palabra en la virtualidad, que es la palabra tutor, ¿sí? Y no se utiliza profesor. A mí me duele un poco eso, ¿no? Me parece un poco triste porque el profesor es profesor, es profesor.
No sé si peyorativo, ¿sabes? Que lo que pasa es que es un deseo de cambiarle el rol con el nombre al profesor, porque realmente en este ámbito el rol sí cambia, ¿sí ves? O sea, sí esperamos es que el profesor no sea tan catedrático, que el profesor no sea tan punitivo en la evaluación, que era lo que tú mismo comentabas, que el profesor acompañe más al proceso, tenga una relación más horizontal con el estudiante. Pero si uno se pone a mirar, eso es lo que uno desearía también en el ámbito presencial, pero no pasa. No pasa, o sea, lo que pasa es que nosotros vivimos en un, digamos, el contexto en el que estamos, inclusive este contexto universitario es un contexto también muy particular. Dime. Bueno, yo estaba recordando que hace poquito teníamos una capacitación y hablábamos de que nosotros tenemos miedo como a esas nuevas tecnologías, a esos nuevos avances que llegan, porque creemos que los que vienen con ese chip son las nuevas generaciones. Y nosotros como docentes, como profesores, tenemos muchas capacidades y hay muchas, o sea, ahorita en la actualidad la educación se renueva constantemente, la educación no es estática, ¿sí? Cada día hay nuevas cosas y cada día nos enfrentamos a esas cosas y entonces tenemos las posibilidades de aprender, o sea, podemos lograrlo, pero entonces sí es como esa traba de, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Sí? Y lo que pasa es que los estudiantes ven eso, y obviamente no recurren a nosotros porque creen que nosotros no podemos darles soluciones. Por eso es que también son ellos solos y todo el tiempo si uno va a comer o esas cosas, todo el tiempo es ahí ensimismados en la tecnología porque creen que esa es la respuesta. Imagínate que lo que estamos viviendo ahora es que los estudiantes que llegan a pregrado, ojo con esto, no saben utilizar el computador para hacer un trabajo en la formalidad. Estamos enfrentando eso ahora mismo, ¿sí? O sea, llegó el estudiante, bueno, ya ustedes saben, la señora, no, profe, yo no. ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Procesador de texto? Entonces dice uno, bueno, en el bachillerato, ¿qué pasó? Y hay ciertos procesos, claro, ellos seguramente sí recibieron, estuvieron presentes allí, pero lo que estaban haciendo era otra cosa. Aquí como los compulsaron, los obligaron a tener que enfrentarlo, y es una cosa que estamos enfrentados todos. Entonces uno dice, tenemos miedo, claro, yo comparto completamente eso, pero no es el miedo solamente de nosotros los adultos. Yo quiero que nos metamos seriamente en el tema de que estamos pensando, por eso me gusta quitar el tema del mito del chivo incorporado. No es cierto que los jóvenes sean más hábiles y que ya las tengan resueltas ni nada, no. Hay uno que otro y ellos, claro, ellos entre ellos, y hay también una actitud de poder, de que yo sí puedo, pero cuando uno se sienta con ellos, no es cierto. Entonces entra, perdona, ya te dejo terminar. Y entonces eso mismo pasa en las aulas virtuales, ¿sí? Igualito. Y los estudiantes tienen unas tensiones y un estrés terrible porque entra al aula virtual y pregunta, o entra al correo, pregunta y nadie le responde y entonces queda solo, sobre todo cuando empieza, solo. Y entonces dicen no, y hay estudiantes que renuncian por eso. Sí, no, pero es que, y entonces dicen, no, yo sí entro a esa aula virtual, yo sé entrar, pero eso ahí, eso no, eso está mal diseñado, eso nadie le responde a uno, no entra, no ha podido entrar, ni siquiera ha podido ingresar su clave y su ID. Sí, dale, termina. Y lo otro que quería decir también es que es bonito lo que se está viviendo ahora, porque ya se está dejando como esa pedagogía tradicional y el estudiante le está enseñando a uno, está construyendo con uno y aparte uno también está con ellos construyendo. Entonces se está fortaleciendo esa relación, porque es va, viene. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que estos espacios nos están permitiendo tener un diálogo con ellos, uno a uno y más horizontal. Yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer es que muchos hemos avanzado en eso, digamos en el ámbito presencial. Y eso de pronto, pero eso no es garantía, y quiero enfatizar en esto. Un buen profesor en el ámbito presencial no necesariamente es un buen profesor en el ámbito virtual. O, como dicen, un buen tutor. O sea, yo insisto en el hecho de que la nominación de tutor tiene buenas intenciones, pero una base epistemológica muy débil, porque uno es profesor. Sí, punto. Bueno, que es que tú vas a hacer tutoría más que dictar una clase. Bueno, eso es otra cosa, pero es que yo como profesor también acompaño procesos y tutoreo, y perfecto. Pero entonces me dicen, no, usted no va a ser profesor, sino va a tener la condición de tú, solamente va a ser tutor, entonces quítese los otros disfraces. No puedo, yo soy profe. Tengo unos discursos, tengo esa cercanía con los pelados de decir, mira, no te preocupes, hagamos tal cosa y le escribo, ¿sí? Y entonces, ¿qué ahí yo qué soy? ¿Psicólogo? ¿Qué? No, soy profesor. Soy profesor que acompaña procesos, que tiene unas interacciones con el otro. Y aquí vuelve a aparecer en la mirada del docente,
vuelve a aparecer el tema de la autonomía, mire. Y el deseo de que el otro también me aporte. ¿Por qué me gusta trabajar a mí en redes de aprendizaje? Porque las redes me han permitido, como estrategia, encontrarme con el otro como un par. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un aula virtual y entonces yo tengo el rol de profesor en la aula virtual. Y ya lo probé hace como unos 6 o 7 años. Entonces empezamos a darle fuertemente al tema de las redes. ¿Por qué? En la red yo soy uno más. Yo soy un poquito más que tú de tal cosa. Pero mire, los otros saben de otras cosas. ¿Sí? O sea, como que hay que desprendernos de las arrogancias, tranquilamente decir, mire, yo sé esto. Y lo que tú comentabas es muy chévere. Porque el estudiante es el primero que tiene que saber que yo no sé de todo. Yo le digo, mira, yo sé esto, pero esta parte no, yo la pregunto, fresco, pero yo te ayudo en lo que yo pueda. Mira, cuando tú actúas con esa tranquilidad, la gente tiene una actitud completamente diferente a través del correo, del foro, de lo que sea. ¿Sí? No falta el chino que cansón dice, profe, ¿pero qué? Usted, profe, y no sabe. Porque, esos comentarios lo sabemos, pero vuelves a ser tranquilo. Sí, mira, no lo sé todo. Perdóname, pero yo estoy aquí para ayudar. Y como otros están viendo que tú respondes en el foro, otros te apoyan y dicen, oiga, sí, no, la profesora está, dice, y ya, listo, se arregló. Pero si tú le sales con, que no es que yo tengo que saber, ahí nos rompemos, ¿listo? Entonces, aquí aparece nuevamente el tema de la autonomía, en la que el profesor aporta, pero en donde el profesor también es un ejemplo de autonomía. Es que eso es duro. Y uno también tiene que reconocer, por eso yo les hacía el reconocimiento de mi propia autonomía, porque yo puedo decir, no, es que hay que ser autónomos, y les vengo y les echo el carreto de que yo soy autónomo, y les acabo de decir, como un reconocimiento personal aquí enfrente, me cuesta mucho, o sea, ser autónomo es difícil, pero estoy en esa construcción, como me pasó alguna vez en una relación de pareja que yo tuve, ¿sí? Yo soy separado hace 10 años y tuve después una relación de pareja y entonces me encontré con una mujer de esas así ultraliberales, así el tema de ella era, en todos los trabajos de ella de investigación era no sé qué y género. Entonces me tenía hasta aquí, porque ya son recalcitrantes, ¿no? Sí, pero ha sido un feminismo duro, ácido, ¿no? Entonces, alguna vez estábamos en una reunión, pues además yo entiendo, es que ella trabajaba el tema de la mujer en el conflicto armado en Colombia, trabajaba con la BBC, con una reportería, entonces, pero andaba muy alérgicas a todo, ¿sí? Es un poco lo que pasa con el tema racial también, ¿sí? Pero a veces uno entiende por qué, ¿cierto que está haciendo calor? Yo estoy aquí, sí. Yo pensé que era yo, ¿sabes qué pensé? Yo dije, ya me llegó la andropausia porque nadie suda y yo sí. Gracias. Me has devuelto la tranquilidad. Me has devuelto la tranquilidad. No soy yo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Usted también se vuelve a distraer. Bueno. Es que eso viene con la andropausia también. Yo vengo entrando y saliendo. Entonces, imagínense que me dice ella, en una de esas reuniones que tuvimos con la amiga, todo, yo hice un comentario, o sea, yo no, como sanamente tú hiciste el tuyo, tú no tenías ningún deseo de hacer un comentario racista, pero puede sonar así en otros contextos y la gente se toca mucho con eso. Pero yo hice un comentario y entonces a ella le sonó machista, muy machista. No recuerdo cuál, no me pregunte porque no sé. Todas las mujeres son algo así. No, yo de pronto sí dije, no, es que como las mujeres, cómo friegan. Lo que una vez dice, lo cierto es que ella me llama la atención, me llamó la atención porque me dijo, claro, es que tú eres machista, es que no sé qué. No, mentiras. Ella me llama la atención primero, ¿sí? Entonces yo como que con ella, fresco, porque le decía, ay, qué pena, ¿no? Pero tú ya sabes que yo estoy tomando el pelo. Y ya nos frescamos. Y una amiga de ella, más ácida que ella, me cogió por su cuenta, pero me tenía ya, oiga, me estaba matando a pedacitos en la reunión, hermano. Entonces empezó, y llegó un momento en que me molestó, ¿sí? Como que no, es que sí, claro, como tú eres machista. Yo le dije, mira, sí es cierto, mira, yo vengo de una cultura machista alcohólica, porque esta es una cultura alcohólica, de una cultura heterónoma, todo eso, y con todo eso estoy peleando. Yo te lo digo, con toda sinceridad, con todo eso estoy peleando. Estoy tratando de ser una mejor persona, de no ser un alcohólico, es decir, no, en serio, o sea, no, en nuestras reuniones todo el mundo toma. Todo el mundo, o sea, que tú pases derecho a una reunión sin tomarte un trago en la familia nomás, todo el mundo, pero ¿qué pasa contigo? ¡Tómate uno! Sí, uno es aburridísimo si uno no se toma un trago. Si uno bueno,
Sí, vengo de una familia, soy el menor de 9 hermanos y la persona más machista que yo conocí se llama mi mamá. ¿Sí? Entonces yo he peleado con eso, yo le decía, yo estoy construyéndome en eso. ¿Y tú? Le pregunté, ¿tú en qué te construyes? ¿En fregarle la vida a los machistas o qué? Digo lo mismo, en estas posturas que tenemos frente a los estudiantes me parece que es fundamental, valiosísimo, importante reconocernos humanos y tranquilos. ¿Sí? Eso pasa en lo presencial y en lo virtual. Lo que pasa es que como no nos vemos, a veces se nos olvida que eso es importante. Entonces nos envían un mensaje y nuestra respuesta al mensaje puede ser a veces un poco dura o fría. Mire, uno puede ser cálido en los mensajes. Saludar bien, hola, ¿cómo estás? Un abrazo para todos. No nos dé miedo. ¿Sí? Tranquilos. Eso puede ser. Entonces esa calidez que tenemos en la presencia, a veces uno inclusive saluda a algunos estudiantes que ya conoces, te saludan de eso, hola, ¿cómo estás? ¡Qué chévere! ¿Cuál es el problema? Muy bien, qué rico. Igual, en esa comunicación otra, que se constituye y que se construye con el otro, es válido y muy importante. Bien, entonces en términos del estudiante, el estudiante en el ámbito virtual, más que en el ámbito presencial, es un personaje principal. Es el que aprende y es sobre lo cual hacemos las metodologías y es para el que trabajamos todo el tiempo. Esa es nuestra razón de ser, pero ojo, eso no significa que el papel del maestro, y por eso hice esa alusión así primera, el papel del maestro es protagónico, ¿sí? Porque es que hemos confundido que como el papel del estudiante es protagónico y todo entonces el papel del profesor, entonces uno puede echar un discurso del estudiante, de la perspectiva del aprendizaje, ya no de la perspectiva de la enseñanza, después de que echa toda la carreta y bueno, profesor, entonces a preparar las guías didácticas, entonces yo soy el personaje principal, ¿no? Sin las guías que hace el estudiante, dice uno. Obviamente aquí hay digamos un protagonismo compartido, donde por supuesto los adultos, los que tenemos digamos una mirada de la meta, somos nosotros, indudablemente, que la tenemos y la debemos compartir con ellos y tratar de hacerla común, reconstruirla con ellos, es muy importante. Y entonces, aquí hablamos de procesos de autonomía nuevamente. ¿Sí? Es durísimo eso. El tema de la autonomía es un factor fundamental en la educación virtual. Diría que en la presencial, pero en la presencial hay otros factores que influyen, otros que están jugando en ese partido y ustedes lo sienten cuando vienen los estudiantes a la presencialidad. ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan esos actores uno con otro? Este estudiante está como quedado en la virtualidad. Si está solo, se queda solo. Pero si viene ya el sábado, ya eso es otra cosa. Ya cambió. Conocimientos previos, expectativas, formación, etcétera. Y aquí aparece una vaina importantísima, el tema de qué es lo que tú sabes, con qué vienes. Tú no eres una tabula rasa. ¿Qué conocimientos traes de lo que yo quiero impartir o trabajar o enseñar? Y de otros elementos. Entonces, a veces uno empieza los cursos virtuales y por ningún lado hay un foro de presentaciones, ni un foro de saber quién eres tú y a qué te dedicas y qué haces y qué sabes del tema y qué expectativa tienes. Este curso se llama Epistemología de las Ciencias. ¿Qué expectativa tienes? Profesor, yo no tengo ni idea qué es epistemología. Buenísimo. Sí, ya, con eso tiene. Sí, parecen cosas obvias. Es como el tema de la investigación de lo obvio, ¿no? En el ámbito de la investigación, algunos autores dicen que no se investiga lo obvio. Yo no creo eso, yo sí creo que uno investiga lo que aparentemente es obvio. Y Milan Kundera tiene una cita que es bellísima acerca de las preguntas ingenuas de los niños. Dice que las preguntas ingenuas son las preguntas importantes del mundo. No quiere decir que lo ingenuo de los niños sea lo obvio, no. Es que nosotros somos los que las interpretamos y las volvemos obvias, no las de ellos. Y fíjense que hay una cosa muy interesante ahí. Un ejemplo, vuelvo a tomar el tema de Castilla. Cuando nosotros llegamos a Castilla la Nueva teníamos en la cabeza cómo se realizan los procesos de aprendizaje, y entonces cómo vamos a evaluar el aprendizaje de acuerdo a las estructuras que hemos hecho y al modelo pedagógico, entonces los mapas conceptuales, las estructuras semánticas, todo lo teníamos resuelto. Y llegamos a donde los niños de sexto grado, y había un chino pero pilosísimo, de unos ojos enormes así, y llegó y nos dijo, uy, chévere, ¿y esto para qué es? ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? Y nos corchó. En serio, nos corchó. Mire, yo llegué, teníamos una colega, mi asistente de investigación, otro Andrés, tipo super pilo, el asistente de investigación, nos sentamos, Andrea sí le dio la respuesta y con Andrés nos quedamos mirándonos como, ¡oh! No nos hicimos la pregunta clave.
Oiga, ¿para qué vamos a hacer esta vaina? ¿Para qué? Tenemos que buscarle el sentido que tiene esto para los niños. ¿Sí? Nosotros dábamos obviado, un computador para un niño. Y el niño se pregunta la cosa más ingenua aparentemente, pero la pregunta importante de la investigación. Y nos puso en otro lugar. Nos tocó reformular cosas. ¿Sí? Y yo decía, wow. Qué tontos, ¿no? ¿Cómo no nos damos cuenta de ciertas cosas? Lo mismo pasa en este ámbito pedagógico, ¿sí? Si uno está alerta a esas señales, uno puede encontrar cosas muy interesantes. Bien. Aquí, digamos que desde el aprendizaje hay como dos fuertes líneas de aprendizaje en el ámbito virtual, que es el del autoaprendizaje, el autodirigido y el colaborativo. A mí no me gusta mucho el concepto de autoaprendizaje, dime. Perdóname, antes de que continúes con esta parte, ahí donde estabas hablando de lo obvio. Yo considero que esto nos pasa comúnmente en nuestro compartir de cada 8 días con los estudiantes. Me va a tomar la otra, hermana. A mí por lo menos... Mucho calor, hermano. Discúlpame. Tranquilo. A mí por lo menos hoy voy a hacer una confesión a Claudita, pero me incomoda, si es la palabra de pronto, que me pidan guías o los últimos aportes de las guías cuando uno no ha acabado como tal el módulo, el momento, ¿sí? Porque yo voy en que uno tiene que planear, proyectar todo lo que vaya a hacer, pero es que a medida del camino se van presentando cosas. De esas mismas cosas que estábamos hablando ahorita de lo obvio, hay estudiantes, hay necesidades, hay cosas que se presentan cada 8 días con las estudiantes que te hacen cambiar como tal la dinámica, la estrategia, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a entregar? Pues uno lo proyecta, pero realmente ya al finalizar es otro cuento lo que resultó. ¿Sí? Entonces a veces relaciono esto lo de lo obvio cuando salen esas cosas que lo hacen cambiar a uno sobre todo de las guías, de las estructuras de guías. Muy bien, yo lo que te puedo decir con la experiencia personal es que cuando uno no proyecta es más caótica la cosa. O sea, lo que nosotros tenemos, hay unos estudios muy interesantes de Porlán y Rivero sobre, lo llaman las teorías implícitas, los metarrelatos. El profesor experto tiene un relato en la cabeza. Nos ha pasado a todos. Llegamos, yo vengo emocionado, tengo clase con segundo semestre, el segundo semestre se llama Entornos Virtuales de Aprendizaje. Digo, perfecto, muchachos, bueno, entonces lo de entorno, no, profe, nuestro seminario es uso didáctico de las TICs. Y yo cuadré todos los documentos, tengo mi presentación lista, pero tengo una clase de 4 horas. Y entonces que me devuelvo y me voy para la casa. Y entonces sale ese super tigre que tiene uno adentro, ¿no? Es un monstruo enorme con garras. Y uno dice, bueno, muy bien, muchachos, entonces. Y empieza la cabeza a funcionarle uno a 5.000 por hora. Voy a hacer esto. Bueno, a ver, presentémonos. A 1.000 por hora. Y resulta que una de esas clases es la mejor clase que tú has dado. Claro que sí. Y lo dicen, hay investigaciones que hacen una reflexión acerca de eso. Pero eso tiene un background que tiene que ver con todo lo que tú previamente habías preparado. Eso, la improvisación no es un hecho desprovisto de conocimiento. Es una vaina durísima, ¿sí? Porque imagínate, mira lo que hay detrás de eso. Entonces, cuando yo digo esto, yo digo, miren, en algún momento nos puede llegar a pasar, pero aun cuando sea un momento de altísima creatividad, en donde hay respuestas divergentes, el tema de la planeación, sobre todo en este ámbito, es fundamental, se los digo con toda sinceridad. Es más, nosotros como grupo nos partimos más el lomo, perdón la expresión tan coloquial, nos esforzamos mucho más haciendo los procesos de guía de aprendizaje, dejando estructurado el curso y ya, listo, nos queda más suave lo demás. Luego emergen otras cosas, ¿no? Pero lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. ¿Qué tiempo tengo yo para planear? ¿Cómo está distribuido en el semestre lo que yo digo? Bueno, listo, empezamos el semestre, profesor, su guía, y acabo de llegar y tengo clase en media hora. Ah, no, hermano. Venga, acordemos, ¿cómo sería? ¿Cuándo llega el profesor de sus vacaciones?
¿Cuándo empieza clases? ¿Qué tiempo le voy a dar? ¿Cómo compartimos el trabajo que vamos a hacer? Entonces por eso les digo, miremoslo todo estructuralmente, y yo te voy a agradecer a ti muchísimo tu comentario por una cosa. Porque para lograr hacer trabajo de equipo, y lo digo con estos 22 años de experiencia y de vida, nadie dijo nada, ¿se me creen? Ella se queda mirándome como, uy, pero se ve como un poquito mayor para tener 22. Ella está pensando, digo, ¿cómo haría? Uy, me descubrieron. Entonces, digamos, lo que he observado es que fundamental es construir sinergias. ¿Qué significa eso? Miren, tenemos que escucharnos con respeto y aceptar la opinión del otro, ¿sí? Con toda tranquilidad, construyamos una idea del colectivo diferente. Este tipo de espacios lo permiten, hay espacios que no. Mire, la universidad pública es un espacio de mucha agresividad. Lo que pasa también en las estructuras de los colegios públicos, porque como todo el mundo está, hay como una guerra implícita ahí, es más duro. Pero miren, espacios como estos, esta universidad por ejemplo, que la conozco yo muy bien, son espacios en donde uno puede hacer sinergias con las personas y se tiene uno que decir las cosas tranquilamente, con consideración. Sí, mira, no estamos de acuerdo, ¿por qué no construimos esto de esta manera? Hagamos el trabajo del colectivo con tranquilidad y créanme que los resultados de los grupos se notan, pero eso hay que construirlo, eso no sale naturalmente. ¿Sí? Eso no sale naturalmente. Y el liderazgo de la decana, el liderazgo de Ricardo y el liderazgo de las personas que están ahí, uy, gracias. Estoy aquí, me dio pena porque quedé en cinta haciendo una de más, pero es que ya no. Gracias, tan linda. Hermano, de esa parte espero que la corte. Edita, por favor, la parte en donde dice así porque es que ya no aguantaba. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es que espero que sea, no, por lo que estamos encerrados, porque imagínate. Bueno, entonces, dime. Escúchame, con relación a lo que menciona Rubiela, yo he tenido una dificultad relacionada con clonar el aula, porque para mí esto es un ejercicio que, para mí, con todo respeto a mis compañeros, me limita. Cuando yo clono el aula y vuelvo y la monto como la tenía, siento que no le voy a dar la posibilidad, no me voy a dar ni la posibilidad a mí ni a mi grupo de generar otras cosas. Como ella dice, si yo no he terminado, yo sigo aportándole a esa guía, dice Rubiela. Yo lo menciono con relación a la clonación del aula. Yo digo, y lo hago, no sé si esté bien o esté mal, nunca la clono, porque yo tengo una guía y hasta el saludo va cambiando. Está bien, pero eres demasiado juicioso. Y tienes mucho tiempo. Sí. Pero hay una cosa, es que mira, me preocupa una cosa. Dime. Dentro de los docentes. Ya vamos a hablar de eso. Eso es un tema, esto que te lo agradezco mucho porque este es un tema muy importante que tiene que ver con los ambientes virtuales que nosotros diseñamos. Claro, es natural que yo clone un aula. Fíjate, cuando seamos sinceros, ¿qué tenemos en las aulas virtuales? Pues unos contenidos compartidos y ya. Ahí no hay ningún ambiente virtual de aprendizaje. Eso es una cosa normal y además ¿a qué horas fue que nos dijeron que podíamos y debíamos hacer un ambiente virtual y cuáles son las condiciones para hacerlo? Que ese es el tema que tenemos que discutir y como grupo mirar cómo va a ser la celda de producción y cuál va a ser mi papel para lograr ambientes virtuales de aprendizaje que ya estamos desarrollando, objetos virtuales que ya están publicados y nosotros tener un contenido propio, con autoría, que otros pueden usar porque sí toca. Porque uno empieza a tener un repositorio, tengo mi aula muy bien montada y el tutor tiene un marco, digamos, de flexibilidad para hacer cambios y actualizaciones. Pero el aula virtual, y eso se revisa cada 2 años, cada año y medio, porque si no, entonces imagínate cada vez que empezamos un curso, entonces llega este profesor, que es una cosa que nos pasa en la presencialidad también. Tengo el seminario, no sé, Fundamentos de Pedagogía 1, y resulta que lo pensamos de esta manera, los que sabíamos de la cosa, llegamos al profe, le dijimos sus sílabos, toda su estructura, por favor, ¿sí? Y llega el otro profesor, llega la profesora, pero usted es súper creativa y así toda alternativa y medio loca, dice, este sílabus, sí. Yo lo que voy a trabajar aquí es, y entonces, ¿dónde está la propuesta institucional? Perdidos. Bueno, que sobre el sílabus tú tienes un nivel de flexibilidad para hacer propuesta en términos metodológicos y además las discutes y eso lo pide la persona que está orientando el profesor. Dice, mira, yo hice este arreglo, este cambio, porque me parece que esto ha variado, ha evolucionado, ya esto está muy viejito. Perfecto.
Perfecto, pero es que las cosas no cambian de un mes para otro. La bolsa sí, pero la bolsa de valores sí. Entonces, para que lo tengas en cuenta, me parece chévere lo que tú dices y tiene sentido por algo que es lo que tenemos actualmente. Tiene sentido porque como lo que tenemos es un repositorio de contenidos, pues es muy aburridor tener el mismo repositorio, casi que de la misma manera, el mismo orden, los mismos documentos, porque ahí la estrategia no está funcionando para hacerle ver al otro que wow, qué rico entrar acá, sino sí, inclusive las mismas actividades. Inclusive los mismos foros, inclusive tengo que borrar el foro de copio y a veces uno pone el foro y dice el profesor, dice el estudiante, oiga profe, pero ya habían como 42 participaciones en el foro y acabamos de llegar. Sí, yo me copié las que habían ahí. ¿Pasa o no pasa? Sí, mire, yo estoy hablando de lo que sabemos. Y la tarea, y digamos que a mí me preocupa que entre nosotros los educadores... Perdón, ya te doy la palabra. Entre nosotros los educadores tendemos... con lo que va a decir, a ser repetitivos en las actividades. Fácilmente te dice un estudiante de bachillerato, ay, esa profesora le va a poner para tal clase, tal tarea, para la otra tal, y hay hermanos que dicen, los 3 hermanos presentamos la misma tarea al mismo docente. Entonces yo no quiero, Ligia Telle, yo no quiero caer en esto, y yo por esto me exijo porque es que hay videos recientes, la educación tiene muchas cosas recientes, y tú lo dices, tienes mucho tiempo o estás perdiendo un gran repositorio que tienes, pero siento que nos exigimos un poco más frente a venga. Te necesitamos en el comité editorial de la revisión de las aulas, porque ahí hay unas alergias claves, ¿sí? Hay gente que le gusta hacer ciertas cosas. Miren, no todos nosotros tenemos que tener que diseñar los contenidos. Ojo, yo puedo ser el profesor tutor y ya. No necesariamente ese contenido, yo miro el contenido, flexiblemente le puedo hacer un ajuste, no todos tenemos que hacer los contenidos de todo. Si ya, por ejemplo, llego yo, ya está el módulo de fundamentos de didáctica o didáctica 1, ya bien hechecitos, bien bacanos, ojo, no en lo que está ahora, yo hago esa claridad, sino en lo que van a ser los ambientes virtuales de aprendizaje, porque hacer un ambiente virtual de aprendizaje implica un esfuerzo y vale un dinero, y hay que aprovecharlo. Es como cuando uno produce un libro. Yo tengo un libro, aprovechémoslo. O es que uno cambia de libro, bueno, en los colegios donde hay negocio, el libro es el mismo, pero cambian los dibujitos y cambia la parte de la portada y eso, pero digamos aquí hay una condición diferente. Dime, perdóname, primero, aquí la profe, que había derecho a réplica, se llama eso. Ella estaba que replica, entonces, hasta en el Congreso hay derecho a réplica, entonces aquí también. Lo que mencionábamos hace un instante frente a los foros, sí pasa, pero en el caso nuestro, no. Bueno. Con relación a lo que tú estás diciendo, yo estoy tomando nota muy juiciosa y estás dando unos apuntes supremamente fundamentales cuando dices que los contenidos deben ser compartidos. Pero ese ámbito de compartir te permite tanta flexibilidad, sí, que esa mirada debe ser acordada, autónoma, construida, mediada. Entonces, en el instante que dice Rubiela de las guías, definitivamente sí debe haber un marco de unos 2 años, lo que tú estás diciendo, ¿sí? Máximo, ¿sí? Máximo porque las cosas cambian. Sí, pero te voy a decir una cosa, mira, yo por ejemplo participé en un curso del MIT hace como 5 años. Este depende mucho de los diseños y de ciertas cosas. Cuidado que está el cable por este lado. Mira, sí, tienen razón, hay cosas que son más cambiantes y depende cómo esté diseñado. Pero les comento una experiencia personal. Hice un curso en el MIT hace como 4 o 3 años más o menos. Me pareció chévere, aprendí cosas, pero mi nivel de inglés no estaba tan bueno. Lo hice hace poco. ¡Wow! Exactamente el mismo, muy bien diseñado. O sea, yo inclusive tomé cosas de ahí para un diseño que hicimos, porque cuando una estructura queda bien diseñada, bueno, tenía unos pequeños avances de la cosa, y puede ser, eso pasa como con los clásicos, ¿no? Como con los libros y con las películas. Algo bien hecho se puede volver un clásico, en serio. Un contenido bien jalado, dice uno, oiga, usted quiere revisar algo y mire ese tal curso, que ese curso de profe es fantástico. Sí. Pues está viejito y todo, es lo que pasa como con ciertos textos, libros que uno consulta obligadamente para decir, no, usted consulte eso y usted aprende. Humberto Eco, cómo hacer una tesis doctoral. Yo no sé cuántos miles de personas lo han hecho, yo lo leí 2 veces.
y todavía no he aprendido. Me toca leerlo la tercera. ¿Tú ibas a decir algo, Claudia? A ver, lo que pasa es que en las aulas como tal, aquí cuando se manejan, nosotros en cada periodo inicia el aula y el aula se la entrega al tutor en blanco, en ceros. Entonces, ¿por qué hablan de la clonación? La clonación en algunos momentos es buena. ¿En qué sentido? En que le permite al tutor reflexionar sobre lo que trabajó y qué cambios podría hacerle a esa aula. O sea, no podemos dejar de un lado las cosas que nosotros manejamos en un periodo y que les fue bien y que fueron unas experiencias exitosas con sus estudiantes. Pero aquí se le da la flexibilidad al tutor para que él haga esos ajustes en el siguiente periodo. Entonces, cuando hace un ajuste en una estrategia, eso es lo que necesitamos que él reporte en la guía. Porque nosotros no damos línea nosotros no trabajamos solo aquí para Bogotá. Nosotros trabajamos a nivel país. Al pensarlo a nivel país, estoy pensando en las regiones y estoy pensando en a dónde estoy llegando. Y el mismo licenciado que estoy formando aquí en Bogotá, lo debo formar en otra parte. Obvio que allí tiene unas necesidades donde el tutor tiene que también allí hacer unos ajustes, pero como tal el contenido de lo que se debe desarrollar y las competencias, eso es innegociable. Yo le doy flexibilidad al tutor, ¿en qué sentido? En la metodología, en el trabajo, pero si hay la creatividad que él tenga para desarrollar y la metodología de trabajo. Pero hay unos contenidos. Ahí hay una discusión, ya te doy la palabra. Ahí hay una discusión, eso que tú acabas de decir está en discusión fuerte en este momento. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros, una cosa que nos plantean es quién hace el contenido. ¿El contenido de quién es? Porque yo puedo decir, no, es que yo soy el dueño del aula y yo voy a hablar de pedagogía del oprimido, pero todo lo que voy a trabajar son los documentos de Freire. Profesor, ¿y lo que usted escribió de su autoría? ¿Las 4 hojas suyas dónde están? No están, porque el profesor no escribe. Y eso es válido. Ojo, no es una obligación. ¿Sí? Bueno, escribo lo básico, mis objetivos los tengo. No, es que yo no escribo artículos. Yo no investigo. Porque es que como nos han compulsado a que es una obligación hacer ciertas cosas. No, el profe es muy buen profesor de aula de clase, escribe ciertas cosas, pero de pronto no es tan buen escritor de un texto, de reconfigurar los autores, etcétera. Entonces, ¿qué ve uno en las aulas virtuales? Ve uno es un grupo de documentos de los autores. Entonces dice uno, ¿qué negocia o qué no negocia uno ahí? Yo puedo cambiar los autores, yo puedo cambiar la orientación, entonces el contenido varió. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos del contenido, empezamos a meternos en un tema bien fuerte, bien bacano. Y es que hay gente que es buena para desarrollar contenidos. Y hay gente que puede decir, mire, yo le digo, yo tengo el diseñador, tengo una celda de producción, y le digo al profesor, mira, diseñador gráfico, desarrollador, experto en pedagogía y didáctica, déjame ver tu contenido. Dice, mire, yo quiero hacer una cosa sobre genética, recién nos llegó una cosa de esa. Y entonces, este es mi documento, yo quiero esta orientación, un documento de 10 hojas muy claro, y entonces ese contenido es del profesor, ese. Y entonces dice, pero yo tengo estas referencias. Y entonces nosotros cogemos esas 10 hojas y las volvemos un contenido en el aula virtual, puesto en diferentes lugares y de cierta manera que el mismo profesor se sorprende y dice, uy, tan chévere que yo escribo, ¿no? Claro, eso es suyo, es de autoría del profesor. Nosotros lo que hacemos es un poco como lo que hace el diagramador de un libro o de una cartilla, que vuelve tu contenido. Por eso es que hay ciertas cartillas que comparten autoría, ¿sí? No solamente es el profesor que escribe la cartilla y su contenido, sino el diagramador aparece como autor, porque él está en lo metafórico haciendo un aporte en términos de ideas y de desarrollo en esa propuesta. Y eso es muy importante. Entonces, digamos que aquí lo que quisiera decir, ya te doy la palabra, discúlpame, lo que quisiera decir y que quiero empezar a cerrar es que aquí luego sigue desde el aprendizaje. Luego sigue el tema del conocimiento y quisiera abordar con ustedes, yo sabía que no íbamos a alcanzar a más, pero un poco el abrebocas, ya te doy la palabra. Un poco el abrebocas es que cuando hablamos del conocimiento también hay una estructura en la propuesta acerca del conocimiento, sí, que está, digamos, relacionado con los otros sujetos, pero también en interacción con otros elementos. Y aquí hay un mapa que
que quiero compartir con ustedes en otro momento, que tiene que ver con los recursos educativos digitales. ¿Sí? ¿Qué es un recurso educativo digital? Y aquí yo me centro como en dos cosas que estamos desarrollando. Uno, los entornos virtuales y otro, los objetos virtuales. ¿Y esto qué significa y cómo se construye el modelo en términos de que nosotros tenemos unos elementos para poderlos desarrollar? Entonces, todo esto es una base teórica que nos ha costado construirla y que los profes, ¿sí?, no la tienen y le dicen, hágase el aula virtual. Y dicen, tengo que tener los elementos para hacerlo. ¿Cómo veo yo lo que viene? Yo creo que lo que hay que hacer es, uno, empezar, digamos, con el trabajo del grupo, revisar las necesidades que hay, discutir un poco más sobre esto y empezar a mirar cómo estamos, digamos, creo que tenemos que hacer un trabajo en dos sentidos. Uno, en lo que hay, lo que está funcionando y cómo pueden, digamos, mejorar cierto tipo de prácticas en lo que se está haciendo, y otro en la línea de diseñar una propuesta de educación virtual en la que ustedes son actores fundamentales en esa construcción. Yo lo veo así. Perdona, ya te doy la palabra y para que vayamos a ir cerrando. Bueno, es que nosotros, de pronto Sergio, nosotros no somos netamente virtuales. O sea, la metodología que nosotros manejamos es la distancia tradicional. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros trabajamos las tutorías presenciales y tenemos el apoyo del aula virtual. Pero nosotros no somos virtual, porque el registro calificado para nosotros no es virtual. No, distancia tradicional. Pero nosotros le estamos dando ese valor agregado, el apoyo de las aulas. Pero sí queremos, ¿sí?, mirar y estar pensando a futuro, manejar la virtualidad y cómo poder, ¿sí?, desarrollar esa virtualidad. Pero si nos lanzamos a esa virtualidad, tendremos que tener unas bases muy grandes y es un compromiso mayor, porque tenemos que mirar que tenemos que manejar unos estándares internacionales, porque ya no vamos a tener solo estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso era que pronto, sí, tú estás hablándonos mucho. Bueno, lo que pasa es que yo en este tiempo, pues el semestre pasado y el año pasado tuve la oportunidad de estar revisando los contenidos y todo. Y hoy considero que nosotros no deberíamos realizar unos muy buenos microcurrículos y que cada profesor desarrolle su guía, pero no entregarle las guías a los docentes y mucho menos mandarlos a todo el país, porque le estamos quitando esa oportunidad al maestro, que estamos quitándole la oportunidad al maestro para que desarrolle. Mire, cuando yo entré así como unos días antes de entrar, me entregan una guía y yo tenía que seguirla, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba lo que yo pensaba, la manera como yo actuaba, qué debía decir todo? Casi que la guía quería decir que yo fuera autómata y que hiciera esas cosas. Soy incapaz, mía. Yo puedo tener 2 clases seguidas con el mismo microcurrículo y nunca la hago igual. Entonces, yo pensaría que una de las cosas que deberíamos cambiar es que deberían haber muy buenos microcurrículos, pero no guías. No entregar guías, porque las guías son personales. Es como yo desarrollo mi tutoría, pero microcurrículos, como tú dices, son unos contenidos que se deben entregar, pero ¿cómo me van a entregar en una guía? ¿Y cómo voy a mandar yo a Villavicencio, a donde voy a mandar y decirle, mire, el primer tema es esto y usted lo debe hacer con un ensayo? Ahí empezamos a creerlo estúpido, diciéndole que solamente lo puede hacer con un ensayo. O sea, ni siquiera las actividades le deberíamos decir al maestro cómo las haga. Imagínate que al lado tuyo se sienta un profesor que dice que él valora profundamente eso que para ti es una cosa que te puede lastimar por tu manera de ver también tu acto pedagógico. Digamos, por la experiencia que tengo, está la otra mirada del profesor que dice, miren, gracias a esto yo varío algunas cosas, pero me sirve un montón que ya haya una claridad de cómo, yo varié esto. Claro, pero fíjate, pero espérate, Claudia. Entonces, no, pero espérate. Lo que te quiero decir es que lo que tú planteas tiene un valor muy, muy grande. ¿En qué sentido? En lo que somos como maestros. ¿Sí? Es que eso es la libertad de cátedra, ese respeto por quien es uno. Está el recurso. Yo soy el que decido cómo administro el recurso. Perfecto.
por eso tiene un valor enorme lo que tú dices, porque estás hablando de la esencia de lo que somos. Y los estilos son diferentes. Y entonces está, vuelvo, insisto, el otro profesor que dice, uy, no, hermano, a mí sí me sirven esas guías, o eso es una machera, porque puedo hacer tal y tal cosa. Ven, préstame el micrófono, por favor. Porque puedo hacer esto, discúlpame. Porque puedo hacer estas y estas cosas, y variar, discúlpame, y variar otras. Entonces, ya te doy la palabra. Entonces, a mí me parece que aquí, por eso es que es tan importante el tema de las sinergias. Y a veces uno, por alguna extraña razón, como la condición humana un poco, cuando hay posiciones antagónicas, muy fuertemente antagónicas, uno las ve como amenazas. Como en el tema de cerdos, si se acuerdan de la película Los Paradigmas. Hay un ejemplo de que él dice que la gente ve el cambio paradigmático como una amenaza. Y de pronto puede ser una oportunidad, es un aviso de que algo puede pasar y que tiene que estar alerta. Y entonces hay una escena al final de la película en donde el tipo va conduciendo, da una curva, ¿sí? Y al dar la curva la señora sale y casi lo estrella, ¿sí? Él sabe que él no es el que está cometiendo la infracción y la señora por la ventana le dice ¡cerdo! Y él con qué rabia le dice ¡vaca! Porque se queda satisfecho porque alcanzó a insultarla igual que ella, y 2 metros más adelante él se estrella contra un cerdo. Ella le estaba advirtiendo que casi se estrella con un cerdo, y él entendió eso como una amenaza, como un insulto, como algo que me estaba afectando. Piensen todo el tiempo en esa metáfora, en esa imagen, cuando estén trabajando en equipo. Cuando alguien diga algo que nos parezca amenazante, feo, fuerte, y reconfigúrenlo. Como puede ser, ¿sí? ¿Sí? Reconfigúrenlo. A ver qué pasa. Si a usted le dicen cerdo, de pronto puede ser que le estén diciendo, oiga hermano, usted puede sufrir un infarto, usted puede ser, sí, puede ser. A veces, mire, hay personas que son lindísimas, que nunca le dicen a uno, usted está gordo, usted está diferente, ¿no? Y entonces no falta el amigo de uno, maldito amigo, que le dice, oiga hermano, está como gordito, y uno, sí hermano, es que comí mucho, pero uno con esa piedra de que, sí, o la amiga, ¿no? Uno ve con la amiga, hola, ¿cómo? Uy, está repuestica, y la vieja, maldito seas. Puede ser que sea cierto, pero me lo digo. Y entonces, pero fíjate que eso no se recibe bien por una cuestión natural de lo que somos, sino lo recibimos siempre como una amenaza. Eso es muy fuerte. Muy bien, profe. Es que eso no es tranquilo, pero eso no, es que te están grabando, no es que se oiga amplificado, sino que es que quedas en cinta. Bueno, pues devolviéndome al tema que habla Mónica con respecto a las guías, yo estoy de acuerdo en que no debe ser una camisa. ¿Por qué? Yo trabajo en el SENA y trabajo en la dirección donde damos unas directrices en donde nos damos cuenta que hay un diseño curricular para el país, pero ese diseño curricular lo hacen unos instructores de diferentes partes del país, pero no de las 33 regionales. Y ellos hacen un proyecto semilla, algo general, y cada centro de formación lo estructura a la necesidad de la población, al plan de desarrollo de cada regional y de cada municipio. Entonces es ahí como de pronto hacer la reflexión, sí, nos pueden dar unas directrices generales, pero es que nosotros, he aprendido en estos 2 años que estaba allá, las 33 regionales son mundos diferentes. Ir a Putumayo es muy diferente a ir a Antioquia, e ir a Cali, por ejemplo. Entonces son esas cosas como de pronto de contextualizarlos hacia la regional. Ya sé en qué comité vas tú. Muchas gracias por tu aporte. Claro, entonces fíjense que por ejemplo estas manifestaciones también nos ponen, mira, tú tienes una experiencia para este grupo que es importantísima, tu postura. Miren, yo por ejemplo tengo un grupo de colegas y yo he aprendido mucho de los ingenieros cuando yo siempre peleaba mucho con ellos, ¿no? Porque es que los ingenieros dicen de los profesores, yo hice como 5 semestres de ingeniería, no terminé la ingeniería, yo soy fundamentalmente profesor. Los ingenieros dicen de los profesores que echamos carreta. No, esos los profesores echan carreta y nunca llegan a nada, nunca definen nada, nunca concretan nada. Y nosotros decimos de los ingenieros, es más, son pragmáticos, no saben de nada, epistemológicamente no tienen una fortaleza, eso no saben sino de cacharros. Venga, ayude a aprender acá.
y somos también despectivos con ellos. Pero cuando uno logra hacer equipo con gente, de la primera persona que yo aprendí como ingeniero a hacer equipo de una manera fantástica fue con Manuel Dávila. Ese señor me enseñó una mirada diferente de hacer equipo con otra orilla conceptual y teórica, y también de estilo, de gesto en la vida. Y es que les cuento esto porque tengo ahorita un equipo y hay un ingeniero que me tiene hasta aquí, porque él ve en todo amenazas. Él empieza, no, y además habla como así, como fuerte, dice, no, eso no tanta carreta, no, eso es pura retórica. Hagamos esto y de una vez hablemos de eso y no sé qué. Miren, he aprendido a reconocer en eso oportunidades. Cada vez que este hombre habla, nos pone en cierto lugar. Porque a veces sí, efectivamente nos ponemos a echar globos y todo, y no siempre nos da buenas ideas, pero esa amenaza en los grupos, esa supuesta amenaza, es clave. Esa persona que dice, no, es que esto de pronto no lo puedo, y que todo el tiempo le dé problemas, hay que también valorarla. Bueno, ¿cuáles son las posibles amenazas? ¿Sí? Insisto, hagamos del insulto, de la posible amenaza, un aviso de alerta. Pero no solamente desde quien coordina o de quien dirige, no, de todos nosotros cuando escuchamos al otro. ¿Sí? Cuando nos dicen cosas que de pronto nos gustan y uno dice, espérate a ver cómo es la cosa. Puede ser que sí, ¿no? Esa me parece que es una cosa fundamental, y insisto, es fundamental para poder lograr cosas. Aquí no es una persona haciendo esto, la otra persona haciendo lo otro, dirigiendo allí, no, toca hacer equipos. Toca que nos pongamos de acuerdo a hacer sinergias con la base que es este grupo de personas. Y eso es fundamental. Los cacharros, las plataformas, todo eso es fácil de resolver, créanme. Aquí el tema es, bueno, y vuelvo, insisto, no todo el mundo tiene que desarrollar contenidos. Hay gente que le gusta y dice, no, yo quiero reformar, quiero hacer eso. Perfecto. Hay gente que está fuertemente en la línea de lo curricular y de la estructuración. Perfecto, venga, ayúdenos a mirar cómo sería esa estructuración y cuáles son los elementos que tenemos que considerar. De pronto en este grupo hay alguien duro para el diseño gráfico, nos toca traerlo. Y queremos empezar a mirar ideas de eso, ¿sí? O sea, el trabajo de educación a distancia, por supuesto, empezó hace mucho tiempo con muchas propuestas, y el bachillerato por radio tenía unas ciertas condiciones, pero esto tiene la condición de ser a distancia. O sea, nosotros, porque somos muy bonitos y queridos y por las razones que sea y porque culturalmente estamos marcados, los citamos cada 8 días. Pero podría ser que vinieran solamente 2 veces en el semestre. ¿Sí? Y entonces hablaría muy bien eso de nuestra propuesta a distancia. Porque entonces nuestra propuesta puede ser una propuesta no a distancia, sino semipresencial. Y no vean en esto que yo estoy diciendo una amenaza, sino una oportunidad. Porque, ay, sí, no, es que él no entiende lo de la... Nosotros hicimos la propuesta de semipresencialidad. ¿Sí me entiendes? Es que yo lo digo porque esas cosas se interpretan de cierta manera, ¿cierto? Entonces, pensémosla. Y si nosotros estamos pensando en una propuesta a distancia, entonces estamos hablando de una universidad virtual y a distancia. Aquí y en otros contextos, compañeros. Esto no es del minuto de Dios. Y un minuto está, créanme, avanzado en ciertas cosas. Para otras universidades que dicen que tienen una propuesta virtual y todo, y uno va a ver y... ¿dónde es que está la propuesta? Por favor, ¿quién es el encargado de lo virtual? No, es que es un holograma. Y hoy está apagado. Muchas gracias. Yo quiero dejar hasta aquí, muy amables. Gracias.